Las autoridades de Médica Uruguaya convocaron esta tarde una conferencia de prensa. Allí está María Eugenia García. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti y para todo el país. Estamos en la Médica Uruguaya porque a esta hora las autoridades están brindando una conferencia de prensa a raíz de las dos mujeres embarazadas que dieron positivo al test del coronavirus, que al momento permanecen internadas aquí en la institución. Una mamá con su bebé ya están en su domicilio y el bebé fue hisopado y dio negativo. Pero hace 3 horas nació el segundo bebé y bueno, al momento no lo han hisopado y le está dando lactancia por pecho. Y según lo que dijeron las autoridades, bueno, se sigue estudiando cuál es la probabilidad que justamente haya un contagio vertical del virus de la madre hacia el bebé, pero aseguran que el porcentaje es muy bajo. Si les parece, escuchemos la palabra del director de la médica. Instrumentó, ¿no? ¿Cuántos socios tiene actualmente la Médica Uruguaya para tomar la dimensión de 313.000. socios? Doctor, estamos en vivo para BTV Noticias. ¿Cuál es el estado actual de las embarazadas y de los bebés? Uno dio negativo y el otro bebé nació hace apenas 3 horas y están esperando hisoparlo. Sí, tal cual como lo decíamos recién, fueron 2 pacientes, las 2 se detectaron justamente porque se hizo el hisopado preventivo. Las pacientes son asintomáticas, no tienen nada, para que la gente entienda, las pacientes no sienten nada, nunca sintieron un síntoma. Se hizo el hisopado preventivo. Es más, si no hubiéramos hecho el hisopado preventivo, estas pacientes hubieran pasado totalmente inadvertidas. Hubieran tenido su parto, se hubiera hecho su cesárea, estarían con sus bebés sin saber que tuvieron la enfermedad. En este caso, la enfermedad se detectó, se tomaron todas las medidas que hay que tomar en estos casos de prevención. La paciente 1, que fue la que tuvo un parto normal, ya está en su casa con su bebé, está todo bien. Y la paciente 2, que fue una cesárea hoy, una paciente bicesárea anterior, que además había solicitado que se le dieran las trompas, por lo tanto se le dieron las trompas, está muy bien y su bebé está muy bien. Esto yo quiero más que nada insistir y darle tranquilidad a las embarazadas de Médica Uruguaya, que van a poder cursar su embarazo, van a poder tener su parto normal, en muy buenas condiciones. Tenemos todo pronto y dispuesto desde marzo, con protocolos de actuación y con sectores especiales para que las pacientes que lo requieran lo tengan. Estamos preparados. Y algún caso más vamos a tener, ¿por qué? Porque en Uruguay va a haber algún caso más. Y no nos tiene que llamar la atención. De hecho, esto no nos llamó la atención porque estamos desde marzo preparándonos para esto. Eso lo quería decir. ¿Cuál es la probabilidad de contagio de la madre hacia el bebé? Es muy baja. Y más las pacientes que están instruidas, porque estas pacientes nosotros las instruimos para que justamente en su contacto íntimo con su bebé en su domicilio traten de hacer todo el esfuerzo para no contagiarlo. En realidad el contagio vertical, el contagio intraembarazo, o es muy bajo o no existe. O es muy bajo o no existe. Y el contagio posterior, como decía el doctor Morales recién, que puede venir por el contacto directo de madre e hijo, si se toman todas las medidas también va a ser muy bajo. Además anuncia, disculpe. Hay una cosa más que quería aclarar porque a las pacientes las inquieta mucho, yo sé que de repente a la población general no, pero las pacientes embarazadas sí, que están teniendo los partos y cesárea, todas las pacientes médico uruguayas, con el acompañante que eligieron. Nosotros lo permitimos, por supuesto que el acompañante entra al parto, entra a la cesárea y va a entrar vestido especialmente. Y a todos los acompañantes los estamos hisopando también. Estas 2 pacientes, obviamente los acompañantes también fueron hisopados, presenciaron la cesárea, presenciaron el parto, como tiene que ser, así que las pacientes estén tranquilas, que su familiar elegido para que esté con ellas va a ser respetado y va a estar también con ellas. Bien, además anunciaron en esta conferencia de prensa que hoy hubo 2 casos nuevos positivos de 2 personas asintomáticas que ingresaron por puerta de emergencia. ¿Cuál fue la situación que ocurrió allí puntualmente? Buenas noches para todos. En este caso en particular, como establecen los protocolos actuales y en los cuales consideramos que ha sido un gran acierto la instrumentación de los mismos, o sea, la indicación de las autoridades y la instrumentación de los mismos por los distintos prestadores, se están hisopando el 100% de los ingresos al área sanatorial. La mayor parte de los ingresos a un área sanatorial son por el departamento de emergencia. No obstante, igual, pacientes ambulatorios que vengan de domicilio o
que vengan de una policlínica, porque la médica está funcionando, tomando las precauciones adecuadas en la parte ambulatoria, tanto en telemedicina como en lo presencial, en una forma normal, adecuada a la situación de la pandemia. Nosotros hemos detectado en estos días 2 pacientes por emergencia. Un paciente portador de un traumatismo de cráneo que no presentaba ningún tipo de síntoma respiratorio y que al ser hisopado, como algoritmo le explicamos que nosotros funcionamos en la emergencia hoy con 2 sectores, uno para pacientes respiratorios esperando hisopado y otro sector dentro de la emergencia en pacientes esperando hisopados no respiratorios. Lo paradójico fue que de los pacientes respiratorios en el área, esa pre-COVID como le llamamos, todos han sido negativos los hisopados, y sin embargo en el área que tenemos de aquellos pacientes de baja probabilidad por no tener síntomas respiratorios tuvimos 2 positivos. Uno que es este paciente que fue un traumatizado de cráneo, lo cual, como decimos, al estar en esta modalidad de funcionamiento, el equipo se protege diferente y como si fuera positivo al acompañante, porque los permitimos con acompañantes, sobre todo a veces son personas mayores, y el equipo asistencial también se protege, nos ha permitido hacer una asistencia segura en este hallazgo y en el de otro paciente portador de una enfermedad crónica descompensada que ingresa sin ningún tipo de, digamos, elementos de sospecha de COVID. Y esto en definitiva nos hace analizar lo que fue nuestro primer paciente, o lo que pensamos que fue nuestro primer paciente índice, que fue un paciente que en realidad ingresó por una insuficiencia cardíaca descompensada y realmente en ese momento no se hisopó porque el protocolo nacional no indicaba hisopar a todos los pacientes de ingreso como ahora, y al ser un paciente con esa enfermedad crónica descompensada ingresó en un área normal y resultó ser un paciente COVID positivo asintomático. Con el permiso de los colegas, porque seguimos en vivo para BTV Noticias, ustedes mencionaban que hisoparon ya más de 2.500 personas y que van a hacer una segunda ronda de hisopados. ¿A cuántas personas van a hisopar puntualmente? Y sé que dijeron también de que van a centralizar los datos actuales de en cuántos contagios está hoy la médica uruguaya en el SINAE, pero ¿cuántas personas están en cuarentena? El número que dimos es el número total de personas que se hisoparon entre pacientes, funcionarios y acompañantes. Y como hay algunos que ya se tienen más de un hisopado, es por eso que estamos en el entorno de los 3.000 hisopados. No se va a hacer una segunda ronda de hisopado a todos, se va a hacer una ronda de hisopado a aquellos que tuvieron un contacto y que el primer hisopado fue muy precoz por distintas circunstancias y que justifican hacerle un segundo hisopado. Ese número todavía no lo tenemos cerrado, pero obviamente va a ser muy inferior a los números que estamos hablando, ¿no? ¿Tá? En cuanto a las personas que siguen en cuarentena o que están en cuarentena. Bueno, tenemos en el entorno de las 500 personas aproximadamente en cuarentena, que han pasado por la cuarentena, de las cuales hay algunas que ya se están reintegrando porque ya tuvieron un hisopado a los 7 días de la exposición negativo, lo cual nos ha permitido reintegrarlos. Y hay otros que están en la espera. Bueno, compañeros, estará entonces la entrevista en vivo desde aquí, desde la médica uruguaya. Sí.